Un contexto global y nacional y local. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, sí, señor, muy bien. Perfecto. Las preguntas serán al final de la intervención. Apago la cámara para que el internet sea más rápido. Gracias, Carmen. Muy bien. ¿Qué es la viruela símica? ¿Qué es y cómo actuar? Esta es una enfermedad viral de origen animal que es producida por el ortopoxvirus, identificado por primera vez en el año 1958 en un grupo de monos de laboratorio, y en humanos se detectó el primer caso en el año 1970. El género Orthopirus incluye los virus de la variola que causa la viruela, el vaccinea utilizado en la vacuna contra la viruela y de la viruela bovina. Entre los huéspedes de animales están los roedores y primates, más no en humanos. ¿Cómo es la situación epidemiológica? A nivel mundial, en África se han identificado casos en humanos desde de la década de los 70, distribuidos en 11 países: Benín, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Gabón, Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, República del Congo, Sierra Leona y Sudán del Sur. En Nigeria, en el año 2017, se presentó un brote con más de 500 casos sospechosos y más de 200 casos confirmados, con una letalidad que oscila entre el 3 al 6%. Actualmente se está presentando en 78 países, incluido en Colombia. Se están concentrando en España, Alemania, Reino Unido, Francia, República del Congo, Nigeria, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Perú. Podemos observar en el tablero de emergencia sanitaria por la Organización Mundial de la Salud cómo, a nivel geográfico, en las zonas que observamos moradas está la distribución de este patógeno, y el cual podemos observar que, de acuerdo a los casos confirmados de la viruela símica por el Instituto Nacional de Salud, en lo que llevamos del 2022, el primer caso en el Reino Unido para el 7 de mayo, y así en esta tendencia, en esta línea, observamos que para el 25 de mayo, en lo que fue Europa, área del Mediterráneo, España, oscilaron 219 casos. Pero ¿cuál es la situación en las Américas? Según la Organización Panamericana de la Salud, la mayoría de los contagios de viruela símica se contraerán en Estados Unidos. No obstante, países como Brasil, Colombia y México han registrado un número significativo de casos. Hasta el momento, la región de las Américas han reportado 45.000 casos, que representan el 63% de los casos a nivel mundial. Para el 7 de mayo del 2022, la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud recibió la notificación de un caso confirmado en el Reino Unido, quien procedía de Nigeria. Los siguientes 8 casos identificados no tenían antecedente de viaje ni relación con el caso inicial. Luego fueron notificados casos en Bélgica, Francia, Portugal, Italia, España, Suecia, Canadá, Estados Unidos y Australia. Para el 14 de mayo habían 37 casos de viruela símica notificados sin antecedente de viajes a África, de los cuales 26 procedían de la Unión Europea. El primer brote de viruela símica en América se documentó en el año 2003 en Estados Unidos, debido a la importación de roedores africanos, los cuales introdujeron el virus desde África Occidental, con 81 casos, 32 confirmados por laboratorio y 49 sospechosos, en 6 estados, como fueron en Wisconsin 39, Indiana 22, Illinois 16, Missouri 2, Kansas 1 y Ohio 1. En la mayoría de los casos se identificó un inicio leve con fiebre, síntomas respiratorios, linfadenopatías y lesiones en la piel. Para mayo del 2022, en la ciudad de Quebec, Canadá, se notificaron los 2 primeros casos, y a junio del 2022 se registraban en 6 países de América. En la región con corte, el 18 de junio del presente año, se inició un rápido aumento con 268 casos así: Canadá 168, Estados Unidos 84, México con 6, Brasil igual con 6, Argentina 3 casos y Venezuela con 1. Los brotes que se han presentado en la región están relacionados con viajeros procedentes de Europa y hombres que tienen sexo con hombres. Los casos son hombres jóvenes con lesiones genitales, que sugieren que la transmisión a través del contacto físico cercano. Los antecedentes de la transmisión de la enfermedad presentan una frecuencia inusualmente alta de persona a persona. Pero ¿cómo es nuestra situación a nivel país? Colombia no tenía casos reportados antes de este año.
Con la confirmación de los primeros casos en el Reino Unido y en España en mayo del 2022, Colombia inició la preparación de la vigilancia y la red del diagnóstico para aumentar la sensibilidad en la detección de casos y proveer herramientas para la gestión de las alertas y la investigación de posibles casos, el seguimiento a contactos y las actividades para la recolección. Luego de la confirmación de más de 20 casos en nuestro país y la reciente declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional, conocida con la sigla como ven en paréntesis, realizada por la Organización Mundial de la Salud, actualmente Colombia se encuentra en una fase de contención y vigilancia intensificada con el fin de reducir el impacto de una transmisión comunitaria de la viruela símica. El panorama epidemiológico mundial por la circulación de este viene en aumento, donde se encuentran al menos 72 países con una transmisión comunitaria en países de la región como ha sido Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Venezuela y Perú. Colombia, y esto es preocupante, uno de los países más afectados por la viruela símica en el mundo, según la OMS. El último reporte publicado por la OMS sobre los casos de viruela símica reveló que a corte del 7 de septiembre Colombia se ubicó en los países que mayor aumento semanal reportaron en los contagios de la enfermedad. De acuerdo con la OMS, nuestro país en el momento uno de los países más afectados por la viruela del mono, ya que para el 23 de mayo al 5 de septiembre han registrado 938 casos de esta patología según el Instituto Nacional de Salud. Entre los 10 países más afectados a nivel mundial tenemos a Estados Unidos con 19.833, España con 6.749, Brasil con 5.525, Francia 3.646, Alemania con 3.505, Reino Unido con 3.484, Perú con 1.724, Canadá 1.289, Países Bajos con 1.172 y Colombia. Esta cifra de 938 ya se las doy más actual con fecha de ayer, puesto que ha variado. A la fecha, la ciudad que más contagios han reportado de viruela del mono en nuestro país ha sido Bogotá, con 697 casos confirmados. A la capital del país le sigue Antioquia, con 125, Cali con 30, Cundinamarca con 21, Tolima con 14, Santander con 8, Valle del Cauca con 7, Cartagena con 6, Barranquilla con 5, mientras que en Atlántico, Caldas, Cauca y La Guajira, Quindío, Santa Marta reportan 2 casos cada una respectivamente. Huila y norte de Santander, así como Sucre y Boyacá, con un caso identificado confirmado. Es así como la OMS, en los últimos 7 días, Colombia fue el país que mayor incrementó semanal registros en los casos de viruela símica en los 25 países que los aún tienen y aún se reportan en aumento. En las últimas 4 semanas, de acuerdo con la OMS, los contagios de la enfermedad fueron notificados en su mayoría en la región de las Américas con un 71.4%, seguido por la región europea con 27.6%. Para el día de ayer, 24 de octubre, esta patología van en reportados confirmados 2.735 casos. Según la OMS, los casos se elevan a más de 70.000 y se han registrado 26 muertes ya en todo el mundo. De acuerdo con el último registro del Instituto Nacional de Salud, nuestro país ha analizado 4.202 casos en total, de los cuales 2.730 han sido confirmados, para este caso ya 2.735, y se han descartado su excedente. La ciudad con más contagios de viruela sigue siendo Bogotá, con 1.549 casos registrados, y las otras 2 ciudades con mayor número de casos, Antioquia con 718 y Cali con 164. Pero ¿quiénes son los más afectados? Se conoció que hasta el momento van 2.676 casos de hombres y 54 de mujeres. De ese número de casos hay 50 menores y 10 en edades y 50 menores de 10 a 19 años. No obstante, el organismo señaló que el número de casos nuevos confirmados a nivel mundial disminuyó en un 25.5% entre el 29 de agosto al 4 de septiembre, cuando se reportaron 5.028 casos, a comparación de la semana previa entre el 22 de agosto al 28 de agosto, cuando se registraron 6.746 casos.
Frente a las personas que más se han visto afectadas por la enfermedad, la OMS informó que con excepción los países de África Occidental y Central, los casos de viruela del mono se han registrado en hombres que han sostenido relaciones sexuales con hombres que habían reportado tener relaciones sexuales con una o varias parejas recientemente. De acuerdo a nuestro estado del arte, es una enfermedad endémica en África Central y Occidental, en las selvas tropicales habitadas por mamíferos portadores. Hay dos tipos de cepas genéticamente diferenciadas, las del Cuenca del Congo, que es de África Central, y la de África Occidental. El virus de África Central tiene mayor morbimortalidad y una tasa de transmisión de persona a persona que la occidental. ¿Cómo es esta línea de transmisión de incubación? Primero, tener en cuenta que la transmisión en humanos por un contacto directo, incluyendo un consumo o un indirecto con mamíferos vivos o muertos, su mecanismo de transmisión, un contacto con un animal o un humano infectado o con fluidos corporales contaminados, y así con un periodo de incubación que oscila entre 6 a 16 días o que también se puede oscilar entre 5 a 21 días, como veremos más adelante. ¿Qué animales pueden tener el virus? Los roedores africanos y los monos pueden tener el virus e infectar a las personas. ¿Cómo se transmite? Por contacto con un animal infectado, por contacto físico directo con una persona infectada, por contacto con pertenencias de una persona infectada, por contacto con las lesiones y costras en la piel de una persona infectada, al igual por vía respiratoria, por medio de gotas de una persona infectada, salivas, tos, estornudo. Por eso es tan importante, hago un paréntesis, recuerden que la pandemia por la cual todavía estamos, no se ha terminado y por lo tanto el uso de tapabocas, felicito a las instituciones que todavía lo siguen implementando como método de barrera. Al igual, por contacto sexual con una persona infectada a través de la placenta, es decir, madre infecta al feto, es decir, una transmisión vertical. ¿Cuál es el riesgo de presentar la infección? Si en los últimos 21 días has presentado un antecedente de viaje a países donde se encuentran los casos confirmados, un contacto estrecho con una persona con sospecha o confirmación de la infección, contacto estrecho con una persona que haya presentado antecedentes de viajes a países donde se encuentran los casos activos, antecedentes de viajes a zonas endémicas, en este caso al África, con contacto con animales vivos o muertos potenciales reservorios del virus. Antecedentes de contacto estrecho, incluyendo la parte íntima o sexual con personas procedentes del exterior o nuevas o múltiples parejas sexuales. Entre los síntomas relacionados tenemos pacientes con fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados, cefalea intensa, inflamación de ganglios en mentón, cuello e ingle, dolor de garganta, artralgias, mialgias. Es así como aquellas características clínicas. Comienza con signos y síntomas inespecíficos, una fiebre de 5 días antes de que aparezcan las lesiones, es decir, el exantema, que haya una inflamación de la mucosa faríngea, conjuntival y genital y que haya una evolución de la erupción. Pasamos de unas máculas a pápulas, vesículas y por último unas pústulas. Las complicaciones pueden ser unas infecciones bacterianas secundarias, una emesis, diarrea, deshidratación y linfadenopatía en el 90% de los casos. Esta erupción de la piel inicia dentro de 1 a 3 días de la aparición de la fiebre. La erupción se concentra más en la cara en un 95% y en extremidades en un 75%. La erupción evoluciona de lesiones planas, luego a lesiones llenas de líquido claro amarillento y termina en costras que se secan, se caen y generan mucha ras o rasquiña. La eliminación completa de las costras puede tardar entre 2 a 4 semanas. Es así como hemos hablado y en la tabla que les presento es la característica del virus de la viruela símica. Ya hemos hablado del agente etiológico, de los modos de transmisión, el periodo de incubación, compañeros. Este oscila entre 5 a 21 días, varía de acuerdo con el tipo de transmisión, es decir, exposiciones no invasivas, contacto con la piel intacta o transmisión de gotas de una persona infectada, donde el periodo de incubación es de 13 días, o exposiciones complejas e invasivas, que es con contacto de piel lesionada o membranas mucosas en regiones anal o genital, donde el periodo de incubación oscila ya de 9 días a 23 días. Asimismo, recordar que la susceptibilidad, toda persona que no haya enfermado previamente por el virus de la viruela símica tiene riesgo de infectarse. La inmunidad en la población vacunada contra la viruela a nivel
de inmunidad serológica es de un 25.7%. Sin embargo, el número de cohortes no vacunadas, la disminución de la inmunidad a la vacuna contra esta patología aumenta el riesgo de transmisión de persona a persona. ¿Por qué es importante la justificación de la vigilancia? En el 2018, el Plan de Investigación y Desarrollo de la OMS clasificó la viruela símica como una enfermedad emergente que requiere investigación, diagnóstico amplio, desarrollo de acción de salud pública acelerado. La población no tiene inmunidad contra el poxvirus, situación que requiere de comprensión clínica y epidemiológica de la viruela símica. La OMS declaró para el 23 de julio del presente año a la viruela símica como... ¿Me escuchan bien? Sí, sí, doctor, sí, señor. Ah, gracias. Como una enfermedad emergente, enfatizando en la necesidad de proteger a las comunidades afectadas por la enfermedad, intensificar las acciones de vigilancia en salud pública y las medidas de control, fortalecer la prevención y el manejo clínico de los pacientes. Para el 25 de julio se realizó la tercera evaluación del riesgo para el país ante el brote multipaís de viruela símica. Ante la situación de aumento de casos a nivel mundial, la confirmación de casos importados en nuestro país y las recomendaciones por la OMS la estableció de un nivel de riesgo alto. En el momento de la viruela símica, este es el escenario de los países no endémicos como Colombia, es de identificar rápidamente casos y brotes para ¿qué? Para realizar su contención. En cuanto a los usos y uso de la vigilancia en nuestros usuarios, la vigilancia en salud pública permite la detección oportuna de casos y el seguimiento continuo y sistemático de los contactos mediante un proceso integrado entre vigilancia y laboratorio para generar información oportuna, válida y confiable que oriente las medidas de prevención y control del evento. Los usuarios de la información de la vigilancia para nuestro país, el Ministerio de la Protección Social, las secretarías o direcciones departamentales, distritales y municipales de salud, instituciones prestadoras de servicios de salud, como es la Unidad Informadora Primaria Generadora de Datos, o conocida también con la sigla UPGD. La red amplia de laboratorios en salud pública, la red de vigilancia genómica, entidades administradoras de planes de beneficios, la Organización Panamericana de la Salud, la comunidad médica y en sí misma la población en general. Pero en sí, ¿es el objetivo de esta vigilancia? Describir en términos de variables de persona, tiempo y lugar el comportamiento de los casos notificados de la viruela símica, detectar los casos para el rastreo y seguimiento de sus contactos, identificar oportunamente brotes de la enfermedad, cumplir los indicadores establecidos de gestión de la vigilancia por las unidades notificadoras. Es así como hay que tener en cuenta la definición operativa del caso. Hablamos de un caso probable o un caso confirmado por laboratorio. Para las características de la clasificación, un caso probable debe cumplir con los criterios clínicos y epidemiológicos. Entre los criterios clínicos, persona que presenta un exantema en cualquier parte del cuerpo, sean máculas, pápulas, vesículas o pústulas, o una úlcera genital o perianal con o sin proctitis, acompañado o no de fiebre, odinofagia, mialgia, linfadenopatías o cefalea. Para igualmente unos criterios epidemiológicos, para ello tener uno de los siguientes antecedentes en los últimos 21 días. Puede ser un contacto con un caso confirmado probable, antecedente de desplazamiento a países donde se han confirmado brotes, antecedente de contacto estrecho, inclusive el íntimo o sexual, con persona procedente del exterior, antecedente de viaje a zonas endémicas, África, con contacto con animales vivos o muertos, potencialmente reservorios del virus, nuevas o múltiples parejas sexuales, pacientes que según criterio del médico, del especialista clínico o epidemiológico, es un caso probable. Y ahí les compartimos el enlace para conocer los sitios donde hay más zonas endémicas por esta patología. Y el caso confirmado por laboratorio, un caso probable con resultado positivo en la prueba de laboratorio de infección por el ortopoxvirus mediante una PCR positiva específica para ortopoxvirus sin secuenciación. Es así, en resumen, cómo es la definición del caso. Los síntomas: fiebre mayor o igual a 38,3 grados centígrados, una cefalea intensa, las linfadenopatías, las mialgias, las artralgias, la astenia intensa, un RAS cutáneo, lesiones pustulosas o papulovesiculares. Para que en esos últimos 21 días debemos de identificar si los pacientes han tenido un nexo epidemiológico con un caso confirmado probable, antecedentes de desplazamiento a ciudades con brotes o antecedentes de viejas zonas endémicas y la confirmación del caso por laboratorio a través de pruebas moleculares.
Tener presente que en la vigilancia epidemiológica y la notificación de casos, la secuenciación, primero identificar los casos y las fuentes de posibles infección, esos contactos estrechos, esos viajes, el aislamiento de los casos en caso de necesitarlo, identificar y gestionar los contactos, las medidas de prevención y control, asimismo la notificación de los casos a través del CIVIGILA, del Sistema de Vigilancia Epidemiológica departamental y local y municipal, el tener la confirmación del diagnóstico de la viruela símica, los equipos de respuesta inmediata, en este caso la recolección de la información, el reporte de la situación al CITREP. Recuerden que el CITREP se refiere al Centro de información referente a la pandemia y el sistema de alerta temprana en caso de que haya necesidad para mantener una vigilancia activa. Para la investigación de los casos probables, para el rastreo y seguimiento de contactos, primero tener claro el periodo entre 5 y 21 días antes del inicio de los síntomas, la confirmación por laboratorio de los casos probables, el paciente con sospecha de viruela símica debe ser aislado durante los periodos infecciosos y con un caso probable se debe iniciar la identificación y el rastreo de los contactos. Tener presente que la definición del contacto y monitoreo, para esa definición, tener claridad en la exposición face to face, contacto físico directo, contacto con materiales contaminados y el monitoreo, que puede continuar con actividades rutinarias, seguimiento diario durante los primeros 21 días. Si es un paciente asintomático, caso probable y requiere aislamiento, estos pacientes no deben de tener ningún tipo de donar muestras biológicas. Y los instrumentos, los formatos de ascenso de contactos durante el rastreo y el formato de seguimiento de signos y síntomas a estos contactos por 21 días. Estas son las dos fichas que tenemos por el Instituto Nacional de Salud, que es la investigación epidemiológica de campo y el formato para monitoreo de contacto por 21 días, que sí o sí los debemos de diligenciar y hacerle seguimiento a ello. Colombia cuenta con su propio protocolo de vigilancia para la viruela símica. De tener presente lo que les he comentado y el tipo de caso, si es un caso descartado por laboratorio, si es un caso importado, si está relacionado con la importación, si es una fuente desconocida, si está relacionado con una fuente desconocida, si hay que hacer un ajuste de caso, bien sea para confirmar, para descartar o si fue un error de digitación. Entre las estrategias de vigilancia y responsabilidades por niveles tenemos que la vigilancia pasiva se realiza mediante la notificación inmediata de casos probables en la ficha para la vigilancia del evento. Durante la notificación es fundamental verificar la calidad del dato de todas las variables con énfasis en la dirección y el teléfono para esa búsqueda activa. La vigilancia activa se realiza mediante que una intensificación en instituciones prestadoras que ofrezcan servicios de infectología, dermatología, coloproctología, gastroenterología u urología, en programas especiales de atención de personas con VIH-Sida, servicios de salud sexual y reproductiva y en hospitales de referencias. Eso se puede acompañar de búsqueda activa institucional por silencio epidemiológico si es casi a mayor a un mes, en especial en instituciones hospitalarias con los servicios de especialistas mencionados. Identificar señales de posibles casos mediante el monitoreo de medios de comunicación y de redes sociales. Realizar monitoreo de la notificación de casos de varicela, especialmente en hombres adultos entre los 20 y 40 años, y de los brotes de varicela en poblaciones especiales, tales como la población privada de la libertad y fuerzas militares, incluyéndonos a nosotros del área de la Policía Nacional. ¿Cómo es esa responsabilidad por niveles? A través del Ministerio de Salud y la Protección Social, desarrollar lineamientos técnicos para la atención integral de los casos, así como las medidas de bioseguridad y control de infecciones, establecer lineamientos técnicos y operativos para el uso de vacunas o medicamentos profilácticos si llegaran a estar estos disponibles. Por el Instituto Nacional de Salud, realizar y divulgar los lineamientos para la vigilancia epidemiológica de la viruela símica, realizar asistencia técnica de acuerdo con su competencia sanitaria a los departamentos y distritos en la gestión del sistema de vigilancia en salud pública y en el desarrollo de acciones de vigilancia y control epidemiológico de la viruela símica. Asimismo, realizar asistencia técnica en la gestión del riesgo. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, muy bien. Bien. ¿Y han podido registrar la asistencia? ¿Alguien ha tenido alguna dificultad de pronto? Bueno, en Pero el hasta chat el está la momento asistencia no, por si algo.
No reporta novedad con la asistencia, doctor. Listo. Muchas gracias, Juanita. Muy bien. En cuanto a las empresas administradoras de planes de beneficio, es implementar la ruta de atención que incluya la disponibilidad de la línea de atención, la teleasistencia y referencia a las instituciones de salud asignadas para la atención integral de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud y de la Protección Social, realizar el seguimiento de los casos probables de viruela símica detectados en su red de atención integral de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud y de la Protección Social. De las secretarías departamentales y distritales de salud es coordinar el desarrollo y operación del Sistema Nacional de Vigilancia en el territorio, garantizar el personal necesario y la conformación de equipos de respuesta inmediata para la identificación, análisis, valoración y modificación del riesgo en el marco del Sistema de Vigilancia en Salud Pública. De las secretarías municipales de salud, generar estrategias de divulgación como boletines epidemiológicos, COBE, informes de eventos, tablero de control, entre otros. Realizar la investigación epidemiológica de campo en todo caso probable en las primeras 24 horas, ojo, después de la notificación o de la identificación. De nosotros como instituciones prestadoras de servicios de salud, realizar captación inicial de los casos probables, Quindío, Risaralda, Caldas, del área de la policía, la Universidad del Quindío igual, realizar notificación inmediata de casos de los casos de viruela símica, asegurar las intervenciones individuales y las recomendaciones de aislamiento desde el inicio de la erupción. Para ello, tenemos que tener en cuenta dos tipos de notificaciones y la responsabilidad de ellas. Una, súper inmediata. Una vez una unidad primaria generadora de datos reporta que en el aplicativo se vigila el caso probable de viruela símica, genera un archivo plano inmediato a correos determinados por el Instituto Nacional de Salud y de las Secretarías de Salud de procedencia, notificación y residencia, aumentando así la oportunidad de ¿qué? De poder llegarle a ese paciente, a ese núcleo familiar y hacer contención, hacer un adecuado cerco epidemiológico. Inmediata, los casos probables de viruela símica deben ser ingresados de manera inmediata al subsistema de información si vigila, se genera el archivo plano inmediato, se envía el correo electrónico con periodicidad diaria, siguiendo el flujo de información establecido por el sistema. ¿La fuente primaria cuál es? Para la operación estadística de la vigilancia de eventos en salud pública, para la unidad primaria generadora de datos, empleando las fichas de notificación física o digitales como instrumentos propios que permiten reportar los casos de personas que cumplan con la definición de caso del evento, en este caso de viruela del mono. Y la fuente secundaria corresponde a los conjuntos de datos sobre hechos o fenómenos que se obtienen a partir de la recolección realizada por otros. ¿Estas fuentes cuáles son? Los registros individuales de prestación de servicios de salud, conocidos como RIPS, las propias historias clínicas, el registro de defunción, tomado de registro único de afiliados o con su sigla RUAF, registro de pruebas de laboratorio, conocido con la sigla de CIVILAB. Orientaciones para la acción. Acciones individuales. ¿Qué podemos hacer? Indicar y orientar inmediatamente el aislamiento de casos probables o confirmados como la medida más importante para mitigar la aparición de casos secundarios y nuevas cadenas de transmisión. El aislamiento. Se realizará todo caso probable o confirmados para viruela símica durante el tiempo de transmisibilidad que por lo general empieza con el exantema. No obstante, se está estudiando la posibilidad de transmisión en el pródromo desde 5 días antes de este exantema y se extiende hasta que se secan todas las vesículas que generan costras y a su vez se caen, es decir, alrededor de 4 semanas. El aislamiento en casa, tener una habitación individual para la persona. La habitación debe contar con flujo de ventilación. Los familiares deben evitar el contacto con el paciente y en el caso de contacto, emplear los elementos de protección personal que deben ponerse antes de entrar a la habitación y usarse todo el tiempo. Evitar manipular las lesiones con las manos. La ropa de la cama y de las personas deben ser manipuladas con guantes y con mascarilla. Se debe lavar de manera individual. Aislamiento en establecimientos de la población confinada, tener identificado un área de aislamiento, tener en cuenta los posibles desplazamientos, por ejemplo, los baños, asegurar medidas higiénicas y sanitarias adecuadas tanto para la población confinada como para los profesionales que prestan sus servicios en la institución. El área de aislamiento debe contar con flujo de ventilación. Aislamiento en el ámbito hospitalario. Al ingreso del paciente debe implementar aislamiento por contacto y aerosoles en habitaciones con presión negativa, si hay disponibilidad pues de este. En caso contrario, en una habitación individual con baño incluido, los elementos de protección personal deben ponerse antes de entrar a la habitación del paciente y usarse durante todo contacto con este.
Todos los EPP deben ser desechados antes de salir de la sala de aislamiento y se debe usar bata de manga larga, guantes y respirador desechable con filtro N95 certificado según la NIOSH. El manejo de textiles y telas, por ejemplo, lo que es la ropa y de protección, ropa de cama, ropa de pacientes y sus contactos inmediatos, deben hacerse con agitación mínima para evitar la contaminación del aire, las superficies y las personas que realizan la limpieza y desinfección de los dispositivos médicos, así como los insumos utilizados para la investigación epidemiológica de campo. Pero ¿en qué consiste esa investigación epidemiológica de campo, o conocida con la sigla IEC? Se realizará en las primeras 24 horas después de la notificación o identificación del caso probable. No se debe esperar el resultado del laboratorio para iniciarla. Caracterizar el caso según tiempo, lugar y persona. Y caracterizar clínicamente sus signos y síntomas, antecedentes clínicos y vacunales. El monitoreo de casos probables y sus contactos. La investigación de la exposición debe cubrir el periodo entre 5 y 21 días antes del inicio de los síntomas. Definición de contacto persona que ha tenido uno más de las siguientes exposiciones con un caso probable o confirmado desde el pródromo y hasta cuando desecaron todas las costras. Contacto físico directo o íntimo, como besarse o abrazarse, incluido el contacto sexual. Exposición prolongada face to face, incluidos los trabajadores de la salud, o sea, nosotros, sin el equipo de protección personal adecuado. El contacto con materiales contaminados como ropa o ropa de cama, vómites o elementos de uso personal, celulares, cigarrillos electrónicos, entre otros. Los pasajeros sentados en la fila anterior o posterior y lateral, los compañeros de la fila en el transporte en el avión, tren o bus, especialmente si hay exposición cara a cara. El monitoreo de los contactos. Asintomáticos pueden continuar con las actividades rutinarias tales como ir al trabajo o al estudio. Se recomienda evaluar si los niños en edad preescolar no asistan a las guarderías u otros entornos grupales. Los contactos no deben donar sangre, células, tejido, órganos, ni leche materna o semen mientras estén bajo vigilancia de síntomas. Se sugiere evitar contacto cercano con mascotas. Se debe suspender la lactancia materna hasta que las lesiones hayan desecado. Entre las acciones colectivas, información, educación y comunicación constante. Se debe establecer de manera proactiva estrategias de comunicación que permitan la participación de la comunidad para aumentar la conciencia, proporcionar información y orientación a las personas en mayor riesgo y al público en general. Para esta búsqueda activa institucional, el proceso, o conocido con la sigla BAI, se encuentra definido en el documento técnico Metodologías de búsqueda activa institucional. En los RIPS se han desarrollado el módulo de aplicativos y vigila denominado CIANIESP, que es Sistema de Información de Apoyo a la Notificación e Investigación de Eventos de Interés en Salud Pública, que facilita el proceso de las instituciones a partir de los registros que sean sistematizados. O sea, esto nos ayuda a tomar estadísticas y a tomar acciones, ¿no? La clasificación según el CIE-10, el código y el diagnóstico acorde a al paciente que tengamos enfrente y de acuerdo a la prueba de laboratorio, la clínica y el nexo epidemiológico. La situación de alarma, brote de emergencia en salud pública. Se considera un brote de viruela símica la aparición de un solo caso. En caso de brote, el análisis de la información se realizará de manera oportuna e inmediata, tomando como fuente la investigación epidemiológica de campo. Adicionalmente, será de especial atención la ocurrencia de dos o más casos en el lapso de al menos 2 semanas epidemiológicas en establecimientos penitenciarios de las fuerzas militares o aquellos considerados por el Plan de Acción en la entidad territorial, es decir, comunidades cerradas. Las alertas o brotes identificados deben ser notificados inmediatamente al sistema de alerta temprana por el Instituto Nacional de Salud, que es el correo que acá les indico. Entre las acciones de laboratorio, se deben de tomar muestras de el exudado de las vesículas, frotis de lesiones cutáneas y raspado o recolección de costras, del hisopado orofaringio y suero. No se recomienda la toma de muestras de asintomáticos en la fase prodrómica, al menos con la evidencia al momento. La muestra debe ser recolectada una vez el paciente inicie el exantema y aparezcan las primeras lesiones. Se recomienda tomar la mayor cantidad de muestras posibles de varias vesículas, es decir, de exudados o de costras, es decir, a través del frotis. Las costras y el líquido de las lesiones se deben de recolectar en tubos diferentes. Para la conservación, embalaje y transporte de las muestras,
Después de la recolección, las muestras deben mantener una temperatura entre -15 a -20 grados centígrados y enviarse de manera inmediata al laboratorio. Para el análisis de los resultados de esta, la prueba confirmatoria para casos de viruela símica es la detección molecular por PCR, en la cual un resultado positivo confirma la infección por el virus. Un resultado negativo indicaría ausencia de la infección, aunque puede darse por deficiencias en la toma de muestra, en el almacenamiento y también en el transporte o por la evolución clínica del caso. En ese orden de ideas, para el diagnóstico, las características del laboratorio, virológicas y histológicas, tenemos el análisis de laboratorio a través de los isótopos de lesiones vesiculares, exudado costras, el cultivo viral por un hisopo, orofaringio o nosofaringio, biopsias de exantema, vesiculopustulosas o techo de una lesión vesicular intacta, detección de inmunoglobulina M dentro de los primeros 5 días de la ocurrencia o detección de inmunoglobulina G después de los 8 días. Es así como en el protocolo que tenemos nosotros y está a nuestro alcance, y lo cito en la parte de abajo de de la presentación que les indico, los indicadores sí o sí debemos de tomar medida de ellos para la oportunidad de la investigación epidemiológica del campo, cuya meta es del 100%. Asimismo, la capacidad para la toma de muestras de laboratorio de estos pacientes, la meta igual es del 100%, y para la proporción de contactos de casos confirmados del rastreo efectivo, igual también debe ser de un 100%, y estos indicadores sí o sí hay que hacer el seguimiento. El protocolo es de la versión del 30 de julio del presente año. El tratamiento actualmente a lo que nosotros nos enfrentamos es tratar los signos y síntomas que refiere el paciente. A nivel mundial se tiene el tecovirimat o conocida con la sigla TPOXX, que recibió la aprobación de la FDA, es decir, del Fondo de Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, para tratar la viruela en niños y en adultos. Sin embargo, es solo para personas en casos graves de viruela símica o del mono que tienen alto riesgo de enfermarse gravemente, como las personas con el sistema inmunitario debilitado o afecciones de la piel, en este caso como el VIH-Sida, que no tienen supresión viral, y el eczema. Este antiviral puede ayudar a prevenir o reducir al mínimo los casos graves de viruela símica o del mono que afectan los ojos, la boca, la garganta, el área genital y el ano. Entre los síntomas también a corto plazo, como el dolor, la inflamación y los abscesos, y los efectos a largo plazo, como las cicatrices. Habrá vacunación. En conferencia de prensa de la Organización Panamericana de la Salud, la directora, Carissa Etnier, de esta entidad confirmó que los países que ya empezaron a recibir los biológicos y cuáles quieren hacer parte del fondo rotatorio para adquirirlos. Y hasta el momento, pues Colombia no aparece en esta lista hasta finales de septiembre. Ahora, para octubre, ya sí hay un compromiso de parte del Ministerio y del Instituto Nacional de Salud, para lo cual se plantean tener una disposición de 25.000 dosis para Colombia. Por su parte, Brasil fue el primer país en recibir la vacuna contra la viruela símica. El 4 de octubre, a la capital brasileña arribó un lote de 9.800 dosis, y 2 días después a Chile llegaron los primeros biológicos contra la enfermedad. En el momento encontramos que hay un estudio sobre las vacunas que hay para este tipo de patología, una de ellas aprobada por la FDA, conocida con el nombre Genius, en el 2019, para la prevención de la enfermedad de la viruela y la viruela del mono en adultos de 18 años y mayores que se han determinado que corren un alto riesgo de infección. Los CDC recomendaron que el Genius para ciertos trabajadores de laboratorio y miembros de equipos de respuesta a emergencias que puedan exponerse a virus que causan la infección por el ortopoxvirus. Igualmente, el Centro de Enfermedades americano recomiendan considerar la vacuna para las personas que administran, esa es otra vacuna, la CAM 2000, o que atienden a pacientes con infección por este patógeno. Las Ginios generalmente se administran como una serie de 2 inyecciones con un intervalo de 4 semanas. Las personas que hayan recibido una vacuna contra la viruela en el pasado posiblemente solo necesiten una sola dosis. Y se recomiendan dosis de refuerzo cada 2 a 10 años si la persona sigue estando en riesgo continuo de exponerse a este patógeno como tal. Algunas referencias bibliográficas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?
Doctor, muchas gracias a usted. Muy amable, estuvo muy interesante la capacitación y pues le preguntamos nuevamente a los participantes si tienen alguna inquietud o duda. Con mucho gusto la pueden realizar. Mm, Bueno, doctor, yo creo que todo quedó muy bien explicado, no sé. eh, Bueno, Juanita, ¿y a todos los compañeros cuántas personas están conectadas? en estos momentos, 19, todos, Listo, por a todos todos. ustedes, gracias. A todos les agradezco en nombre de la Universidad del Quindío, del área de extensión, am, a la Universidad del Quindío en general, al área de seguridad y salud en el trabajo, a Sanidad de la Policía Quindío, Risaralda y Caldas por este espacio y esperamos que todo sirva para nuestro crecimiento personal y también profesional. Bueno. Felicidades para todos y los certificados se les hará llegar. Muchas gracias. Feliz tarde. Doctor, muchísimas gracias. Nuevamente, muchas gracias a usted. Le damos las gracias de acá de la Oficina de Extensión de la Universidad del Quindío por ese aporte tan valioso en el día de hoy. Con mucho gusto. Hasta la Y próxima. bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Con mucho gusto.